de lo último que habíamos dado sobre el Evangelio de Marcos. Habéis visto que el Señor puso unos dos domingos sobre Jeremías, y ahora vamos a continuar con esa palabra de hoy. ¿De acuerdo? Lo último, los niños, eso sí. Bueno, los niños ya... Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, tú, qué maravilla. Todavía recuerdo cuando tenía que parar la predicación. Uy, salían como tú. Todos habéis visto cuando se abren un redil de esos que hay cabras, cabritos, cómo salen los cabritos. ¡Bum! Aprovechan, en todos ellos afuera hay una piedra porque lo usan de trampolín y pegan unas volteretas. Bien, damos gracias al Señor. Bueno, entonces, lo último, por refrescar un poquito, voy a ir rápido porque el tiempo se pasa volando. ¿Os acordáis en el Marcos capítulo 8, 29, cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Luego más adelante le dice, y les mandó que no dijeran nada todavía a nadie. Y les explica, porque claro, el pueblo de Judá esperaba al Cristo que derrotara a los romanos, no al Cristo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, una vez, pero fue el Espíritu Santo el que se lo reveló. Lo mismo lo dice luego en otro de los evangelios, bienaventurado porque el Espíritu Padre te ha revelado estas cosas. Pero se las reveló y dijo: eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero por otra parte tampoco entendía cuál era el ministerio, no entendía la magnitud de la persona que estaba delante de él, no entendía verdaderamente la persona maravillosa que es el Hijo de Dios. Pero tampoco entendía que él, cuando les dijo a continuación de esa declaración, empieza a decirles el ministerio. Tiene que sufrir mucho y tiene que morir. Y ellos le riñen. Si hubiera sabido que si no muere te vas al infierno, Pedro, hubiera dicho: Señor, te allano el camino. Pero no lo entendían, no entendían parte de esas cosas, ¿verdad? Por eso que damos gracias al Señor. Y la escena siguiente, vemos que dice, 6 días después de esta revelación del Espíritu Santo a Pedro, que el Espíritu te lo ha mostrado, pero a veces luego viene la duda. Ahora el Señor va y 6 días después lo confirma, tomando a 3 de los discípulos y llevándoselo a un monte alto, y allí se transfigura delante de ellos. No es lo mismo transfigurarse que transformarse. Hago esta aclaración. Dice que se transfiguró. Hay una diferencia. Transformarse es cuando cambias tu naturaleza. Es como hace la oruga. La oruga entra y se transforma y sale una mariposa. Jesús salió transformado y la promesa es que a la venida de él, primero los muertos en Cristo, más luego todos seremos transformados. Pero ahí lo que hace él es que se transfigura, es decir, deja salir su gloria en la naturaleza humana que todavía no estaba transformada. ¿De acuerdo? Entonces, ya dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Versículo 4, estamos en el 9, 4. Y se le aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Ya os expliqué que para ellos, fijaros si Pedro había entendido que eres el Hijo de Dios, que comparan la dignidad de Moisés y de Elías igual que la de Jesús. Quiere que hagamos 3 tiendas, pero Jesús estaba viniendo aquí siendo el cumplimiento. Dios ha hablado muchas veces a través de los profetas, pero ahora lo ha hecho a través del Hijo. No es Moisés, no es Elías, ellos son representantes de eso. Pero entonces si hay una voz y viene una nube,
la esquina esa donde está la gloria de Dios, desaparece Moisés y Elías y le dice, a este es mi hijo amado, a él es el que tenéis que oír, a él, ¿verdad? Entonces, ya vieron, no vieron nada, y cuando descienden del monte, se encuentran abajo, porque era un monte alto, donde estaban los 9 discípulos que habían quedado. Pero no es que cuando llega abajo empiecen acontecimientos, no. Mientras estaban arriba en el monte que Jesús no estaba, estaban pasando cosas, ¿verdad? Por eso es que yo lo primero cuando ves esta historia digo, Señor, pero si es que hoy día pasa lo mismo. Nuestro Señor ha subido no al monte alto, sino al monte altísimo. Y mientras Él está allí, vemos que sus discípulos, su iglesia, muchas veces, falta de fe, luchando con problemas, y toda una serie, y los enemigos atacándola, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró cuando baja luego al valle? Lo mismo. Por eso es que simplemente vamos a leer esto. ¿Cómo se encuentra Jesús? Cuando Jesús venga, se va a encontrar lo mismo. A quienes, bueno, vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer primeramente, dice, vamos, entonces, en vez de leerlo todo, como es largo y luego tendríamos que repetirlo, vamos a ir leyendo por versículos en la narración. Mateo 9, versículo 14. Es hasta el 29, pero vamos con el 14. Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, abajo, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Por eso os digo que verdaderamente el enemigo siempre está ahí. Basta que Jesús se ha ido. Marcos 9:14. Vaya. Estoy yo peor que los discípulos aquellos. Era para ver si estabais. Bueno, vamos. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, fijaros bien que mientras el Señor estaba en el monte alto, los enemigos aprovechan, porque ¿a quién le tiene miedo? A Jesús. Le tienen pánico. En este caso estamos hablando de los escribas. Tener en cuenta que Jesús muchas veces hay quienes aparentemente son religiosos, pero lo que están buscando una excusa para condenarte, una excusa aprovechando que no está Jesús para meter cizaña en medio de la gente. Jesús los compara como hijos del diablo porque los sentimientos de él no tienen esos sentimientos de amor, de perdón y todas esas cosas. Entonces nos damos cuenta de que allí entre medio de la multitud había discípulos del diablo metiendo cizaña contra los discípulos, que en este caso representa a la iglesia, y así nos lo vamos a encontrar cuando Jesús venga. Pero la historia, vemos que cuando llegó estaban allí los escribas y los discípulos. Os digo que, claro, en el momento que Jesús se presenta, ahora después que los vamos a leer, nos damos cuenta de que los que verdaderamente estaban esperando a Jesús se alegraron. Y lo mismo va a pasar en la venida del Señor. Pero seguro que los otros que estaban allí metiendo cizaña se esconderían. Como dice la palabra, se esconderán las piedras que hay sobre nosotros. En todas las cosas de la palabra vas a encontrar que está reflejado Cristo. Y muchas veces leemos cosas del Antiguo Testamento y no nos damos ni cuenta siquiera que Cristo está desde la primera letra hasta la última de la Biblia. Entonces, damos gracias, ¿verdad? Entonces, vemos que, como ya ocurrió,
Dice en la palabra que cuando Jesús, en una de las narraciones del endemoniado gadareno, dice que entonces los demonios, que ya estamos hablando no de pocos, sino de una legión, le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Hay un tiempo. Es decir, de la misma forma que ahora mismo el Señor está en el monte alto, en el más altísimo, no hay nada más alto que el Señor, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? De la misma forma. Pero también dice la palabra, porque ellos le dijeron: has venido antes de tiempo a atormentarnos. Es que ya solo con la presencia de Dios, luego lo echó a los cerdos, ¿verdad? Atormenta. Pero dice Apocalipsis 12, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo está luchando más que nunca. Si aquello que estaba allí ocurriendo con aquellos escribas, y ya era la presión que estaban teniendo, que hasta se dieron cuenta como que, no sé, un poquito, la historia, ahora cuando leamos verás que les faltó fe, no pudieron liberar a un joven endemoniado cuando estaban acostumbrados a hacerlo, porque Jesús ya les había dado autoridad y lo hacían. Pero la presión, resulta que se encontraron como que no tenían fe, no sabían por qué. Dice, le preguntaron luego a Jesús: ¿por qué no hemos podido? Pero es muy sencillo, parecido a lo de Pedro cuando camina en el mar. Ellos ya tenían la palabra de: vosotros es mío, os doy autoridad para eso. Jesús dijo a Pedro: sal, camina por el mar. Y caminó. ¿Qué es lo que pasó? Las olas, el viento, el demonio se le resistió, todas las otras veces salía corriendo, pero este era rebelde que rebelde. Fijaros si es rebelde, ahora cuando leamos, porque ahí ya me lo saltaré porque lo estoy diciendo, fijaros que cuando Jesús manda al demonio salir, le dice: y no vuelvas a entrar en él. O sea, era cabezota. Dice, esta raza es distinta. Lo echó. Pero ¿por qué es importante este texto? Porque vemos que ellos, teniendo una autoridad, habían perdido la fe, las circunstancias los desbordó, y entonces no sabían, fueron vencidos. La fe de ellos fue vencida, ¿verdad? Entonces es importante. Por eso que para mí esta palabra, si antes el enemigo era, ahora todavía es más astuto. ¿Cómo te distrae? ¿Cómo te hace perder la fe? Entonces dice el versículo 15: y enseguida toda la gente, viéndole, ¿qué pasó? Se asombró. ¿Qué va a pasar con la gente de este mundo cuando vean a Jesús que viene? Se asombrará. Tantas veces hemos oído decir esto y no nos lo creímos, y corriendo a él le saludaron. Eso es lo que quiero decir, que es cierto, cuando él venga el mundo se asombrará, hasta los suyos que lo están esperando como si eso ya tardara y de repente les pillará de sorpresa. Entonces también se asombrarán, pero se alegrarán, porque dice, se asombraron y corrieron a él y le saludaron. Eso va a pasar con uno, mientras que con otros será todo lo contrario. En su presencia huirán, pero no tendrán, ¿verdad? Por eso que esta misma venida que tiene que ocurrir y lo que está pasando aquí en el valle nos habla para nosotros. ¿Por qué? No somos mejores que ellos, que los discípulos. Yo muchas veces lo pienso, Señor, no somos mejores. Ellos todavía no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Después de 3 años, te das cuenta que no podían entender. Y Jesús dijo, ahora no entendéis, pero entonces entenderéis. El Espíritu Santo os recordará. Pero es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. No podemos compararlo con ellos, porque salimos perdiendo. Así lo creo. Yo salgo perdiendo. No puedo. Pero sí que los problemas que ellos tienen
Lo triste es cuando yo digo, mira, ellos sin tener eso, resulta que yo teniéndolo, me estoy viendo en el mismo problema. ¿Dónde está mi fe? Entonces resulta que allí presenta Jesús la solución y el por qué. Ah, pues me vale para mí. Y tengo menos excusa que ellos. ¿De acuerdo? Por eso, entonces podemos ver los versículos del 16 al 18. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? No estaban allí amistosamente, estaban disputando, creando mal ambiente con los discípulos que Jesús había dejado allí. ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, fijaros bien que los escribas son los que estaban metiendo la cizaña y esa había afectado a la multitud. E incluso hasta el padre del chico, dice, maestro, traje a ti a mi hijo. No lo trajo a los discípulos. Traje a ti, mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere lo toma, le sacude y lo echa, y echando espumarajos, cruje los dientes y se va secando, es decir, se va cada vez más desde que secando su cuerpo, ¿no? Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿A quién lo trajeron? A Jesús. Pero, y cuando no estaba Jesús, ¿a quién fueron? A los discípulos. Al mundo le quedan los discípulos. Le quedan los discípulos. ¿Y qué esperan? Espera que por cuanto son discípulos, los traje a tus discípulos, esperaban, porque ellos tenían la autoridad, porque ellos ya, incluso puede ser que allí en aquel sitio haya echado a más endemoniados, solo que ese demonio era distinto, era rebelde, ese se agarraba como los bulldog y no sueltan. Era otra raza de demonios. Hay razas. Hay. Es como los perros, hay razas. Hay quien lo mira y sale corriendo y huye. Y hay quien lo mira, si te mira así, encima te gruñe y se te tira y te muerde. Pues lo mismo pasa con los demonios. Cuando te das cuenta, unos enseguida y otros se agarran ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fueron a los discípulos. Vinimos a ti, pero no estabas tú y vinimos a los discípulos. Hermanos, esta palabra me hace daño. Me hace daño. Padre, no te pido que los saques de este mundo, ellos ya no son de este mundo, pero guárdalos del mal. Estamos aquí en el mundo, seamos conscientes, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron una derrota, porque fueron derrotados, pero los discípulos no sabían por qué han tenido esa derrota, no lo entendieron porque lo habían hecho todo absolutamente lo mismo. Quizás muchas veces, cuando da poder el Señor, llega un momento en que al usarlo, pues puedes, no sé, pensar. Porque nosotros no pudimos. No cabe duda que lo que dices después de la oración y del ayuno y todo eso, es una madurez superior. Una madurez como el apóstol Pablo. No soy yo. Yo todo lo puedo, pero es en Cristo el que me fortalece, el que obra a través de mí. No soy yo. Entonces es importante. Dice 2 de Corintios 10, 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso es importante. Versículo 19, hablo de Marcos 9, 19. Y respondiendo él, ¿por qué? Cuando dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y dice Jesús, y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Eso lo dijo a todos. Lo dijo tanto a los discípulos, lo dijo tanto a la multitud, lo dijo tanto al Padre, porque hay algo que entristece a Jesús, es la incredulidad. Es algo, es absurdo, la incredulidad es absurdo, ¿verdad? Entonces no la soporta. Y esos dos extremos entre la fe, esa fe y esa incredulidad, esos dos extremos le producen por una parte un gran gozo y admiración y por una parte una decepción y una sorpresa, la parte que le agrada como aquel centurión que vino y le pedía y dice, bueno, vamos hasta tu casa, y dice, no necesito que vengas a mi casa, porque yo tengo gente a mis órdenes y cuando yo les digo van y lo hacen. Solo tienes que decir la palabra y es suficiente. Dice, y se admiró, qué alegría le dio a Jesús. Dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. Pero luego va al pueblo donde él se había criado y empezaron a sembrar incredulidad. Pero no es no es su madre, no están sus hermanos. Ojo, porque la palabra dice que muchas veces espiritualmente nos alimentamos de palabras. No nos engañemos. No siembres tú a ti mismo palabras de incredulidad, sino que siembra palabras de fe. Y no te digo palabras abstractas, porque tienes promesas y todas, dice Pablo, son sí, amén. Siémbralas, siembra esas promesas dentro de ti. Dice, traédmelo. Por eso es que, además, fíjate que la incredulidad se había contagiado. A todo el grupo, hasta los discípulos se había contagiado la incredulidad. ¿Hasta cuándo? Incrédulos. A todos iba dirigido. Versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le ha sucedido esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta palabra misericordia es una palabra hermosa, porque es una combinación del griego de cordia es de corazón, y miseria, cuando el corazón tiene esa misericordia, ¿verdad? Pero vemos que cuando habla de Jesús, a veces dice misericordia y a veces dice compasión. En este caso, el Padre pide misericordia. Pero quiero hacer una diferencia porque son las dos palabras bonitas. Dice que cuando dio de comer a esos 4.000 en tierras de paganos, dice que ya llevaban 3 días. Y entonces, él, sabiendo, cuando uno tiene compasión, está viendo la situación y el futuro. Dice, si los mando sin que coman, van a desfallecer. Dice, tengo compasión de ellos, quiero arreglarles su problema. La compasión es algo que se te remueve por las entrañas a Jesús, solo de pensar lo que les va a pasar y pone en obra su poder para solucionar el problema. Pero cuando habla de misericordia, ya no está hablando de compasión, tengo compasión, está hablando de relacionado con el pecado. La misericordia es cuando el corazón se te conmueve de ver la miseria en la que ha caído la humanidad por causa del pecado. Como lloró cuando era Lázaro y como en otras cosas. Entonces podemos decir que la compasión es un sentimiento de las entrañas que tiene compasión y quiere ayudar a la persona a solucionar sus problemas. Tú puedes decir, Señor, mi compasivo Señor, ayúdame. Pero cuando está hablando, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Fijaros cómo en la palabra, cómo Dios se mueve en las propias entrañas.
¿A dónde ha llegado el hombre por culpa de su pecado? A la miseria que ha caído, ¿no? Simplemente porque ha salido ahí he querido haceros esas dos palabras hermosas que salen del corazón del Señor, ¿verdad? Esas dos. Esa misericordia la podemos ver en aquella mujer que iban a apedrear. La ley lo condenaba. Pero es que Él vino a que los pecados nuestros, que la ley nos condena, cargarlos sobre Él. Dijo, yo no te condeno. Es más, yo los pagaré. No se lo dijo porque ella no hubiera entendido en ese momento. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Misericordia ahí. Versículo 23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que crees todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Estés en la situación que estés, si hay algo que agrada a Dios es la sinceridad. La sinceridad. ¿Tenía fe? Sí, tenía fe. Lo dice, creo. Pero la fe que tenía era una fe herida, una fe maltratada. ¿Cómo se llega a tener una fe herida? Cuando puede ser que hay quienes, incluso siendo cristianos, pasan años orando por una situación y no hay solución, y esa fe empieza a menguarse, empieza a secarse, como estaba pasando con ese chico, verdaderamente es una fe herida. Entonces él dice, sí, tengo fe, pero ayuda, mi fe está herida, está menguada, no tengo la fe suficiente. Y eso a mí también me habla. La sinceridad delante del Señor. Puede ser sincero, ¿verdad? Esa sinceridad es importante. Fijaros bien que el apóstol Pedro, antes de morir Jesús, cuando le dijo que tú me negarás y toda una serie y él dijo, no, hasta mi vida. Está hablando de un amor que es como el de Jesús, que Él iba a dar su vida. No hay amor mayor, estás hablando de un amor ágape, un amor divino. Pero cuando luego lo ve en la playa, dice, Pedro, en el griego es, ¿tú me agape? ¿Tú me amas? Porque en el griego hay 4 expresiones de amor. Está el amor del matrimonio, el amor de padre a hijos, el amor así familiar humano, el amor humano. Pedro, ¿tú me agape? Y Pedro fue sincero. Señor, tú sabes que yo te filio. No es lo que yo me pensaba. Ahora veo cómo yo soy, mi realidad. Cuando uno viene sincero a Dios, es el principio de recibir la bendición. El principio de recibir la restitución. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. No solo lo restituye, había cometido un pecado bien grande, blasfemado, negado y blasfemado, maldecido. Pero ahí está Jesús, siempre. A veces las caídas el Señor las permite, porque a partir de ahí es cuando el Señor va a empezar a trabajar en tu vida, como pasó con el hijo pródigo. Por eso que tienes que reconocerlo. Pedro lo reconoció, el padre ese reconoció, sí creo, pero ayúdame, no alcanzo, me doy cuenta que no tengo, porque los mismos discípulos también lo reconocieron. ¿Por qué nosotros no hemos podido? Sinceramente, ellos preguntaron sinceramente, ¿por qué no hemos podido? Y yo te voy a decir algo fuerte, porque yo me lo digo a mí mismo. Eso que dijo a Jesús, ¿por qué nosotros no hemos podido? ¿No pudieron cambiar la situación? Yo no me atrevo a decírselo a Jesús en muchas cosas que aún no he podido cambiar. Porque ellos dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido? Y ahora la pregunta es, ¿por qué tú después de tantos años
no has podido cambiar cosas que el Señor no quiere? A que no te atreves a decirle, porque tú sabes. No es como ellos que no sabían. Tú sabes. Entonces sí que puedes ser sincero. Señor, perdóname. Pero sí voy a pedirte ayuda. No aumenta mi fe, sino que aumenta mi fuerza de voluntad. Auméntame el interés. Auméntame, Señor, porque yo quiero cambiar. No lo he hecho en 10, no lo he hecho en 5, no lo he hecho en 20 ni en 30, pero ahora tu palabra me está confrontando. Porque si tú no reflexionas por qué no has hecho el cambio, como ellos, si no hay reflexión, no hay cambio. Ellos querían saber el por qué. Tú ya lo sabes muchas veces, porque ya te ha hablado el Señor muchas veces. Hay cosas que tienes que dejar, ahí está. Pero sí que puedes ir. Dice, es que yo no puedo ir como los discípulos, me da vergüenza, porque yo sí sé cómo hacerlo. Pero no puedes. Ya está. Sé sincero. Dile, Señor, yo te necesito. Me di cuenta que me falta voluntad, te di cuenta que esto, te di cuenta de lo otro, ¿verdad? Muchas veces vas a tener que cortar, porque la palabra dice bien clara, Jesús, yo soy la vid y vosotros estáis injertados. Si tú quieres, entonces el Padre te podará para que des más fruto. Pero si tú no quieres ni pones de tu parte, el Padre no te podará. Esto es lo que viene a decir. Ahora fíjate que el 25 dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vemos que no era un cualquiera este elemento. Pero depresa, se agarraba, y ese es el problema. Ese es uno de los problemas. Estamos acostumbrados a una fe sencilla, como nos gusta, nada en decir que ocurra. ¿Y si la situación se pone bárbara? Un viento fuerte, unas olas bravas, ¿verdad? Que te quitan la atención de estar confiando en la palabra de Jesús. Te ha dicho, sal, no importa si es plana. Claro, a lo mejor si hubiera sido plana, pero el Señor ha querido que haya olas, que haya vientos cuando te dice, sal, camina. El enemigo se encarga para poner ahí esa distracción, todas esas cosas, meter cizaña, para distraerte, para perder la visión de estar con Jesús, esa fe, ¿verdad? Entonces el Espíritu dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. ¿Hasta dónde tenemos la fe en Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Por qué Jesús permitió? Les demostró primeramente, yo sí puedo caminar por las olas bravas. Y yo tengo poder para que tú puedas. Pero miró donde no debía. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? El padre, yo estoy convencido que pensó que su hijo había muerto. Todos decían, ha muerto, ha quedado muerto. Aunque sean décimas de segundo, ¿tú sabes lo que pasa en unos padres, padre y madre? Décimas de segundo, cuando ves a tu hijo muerto es una eternidad, es un mundo. Es un mundo. ¿Qué pasó por ese hombre? ¿Terminó de perder la fe que le quedaba? Y la verdad es que vemos que un segundo, ¿cuánto tiempo estuvo? Porque un segundo es 1, 2, 3. ¿Cuánto tiempo estuvo allí como muerto? ¿Cuánto tiempo llevan muchos esperando la resurrección? Ya no como muertos, sino muertos, separados del cuerpo, pero en alma. ¿Cuánto llevan?
Pero la palabra del Señor no caduca. No caduca. No importa si es un segundo. Jesús quiere que estemos victoriosos en cualquiera de las circunstancias, aun en la más de todas las difíciles. Yo sigo confiando en Jesús, ¿verdad? Yo sigo confiando en Jesús, ¿verdad? Por eso es que también este jovencito a mí me habla, estaba allí, estaba muerto para ellos. Estaba como muerto, pero la palabra dice que ellos decían, está muerto, pero no estaba muerto. Y no sé por qué, a veces los pensamientos que nos vienen a la mente, ¿no? Y me recordaba, porque justo tengo ahí plantadas unas lechugas, y hay unas orugas que son las larvas de las mariposas. Son tan bonitas, ¿verdad? Pero estaba ahí la oruga, y a mí me recuerda a una oruga. Parece que luego está muerta allí en el capullo, pero no está muerta. Y es transformada y sale una mariposa. Para mí estaba pensando, porque ese jovencito no estaba muerta, como no está muerta la oruga, está transformándose. El Espíritu Santo, cuando Jesús lo mandó, parecía que estaba muerto, pero estaba muriendo a la situación de antes y naciendo como una nueva vida, como le pasó al endemoniado gadareno. Porque eso que parece que esté muerto, lo que está es matando a lo viejo, al problema que tú tenías y dándote una nueva vida. ¿Cómo será la realidad de las realidades cuando estas ocurran, verdad? Cuando verdaderamente... ¿Cómo pasó? Aquel hombre que viene al Señor Jesús, Señor, mi hija está muriendo, por favor, ven deprisa. Y todas las cosas colaboran para bien. Y Dios, el Padre, lo tenía todo organizado, el tablero del escenario. Mandó a una mujer, 12 años, vagando por ahí. Mira por dónde va y se le cuela. ¿A que no te gusta que se te cuele la gente cuando estás haciendo cola? Y más cuando se te está muriendo el hijo. Vamos, Señor, pero vamos. Y esta mujer, no, pero lo toca, ocurre ahí, Señor, se para y todo. Se me ha colado. Se me ha colado. Y entonces le dan la noticia. No es que sigas molestando al maestro. Tu hija ya ha muerto. ¿Y qué le dijo? Él le habló y le dijo, no temas, solo ten fe. Todo el tema de hoy va de lo mismo. ¿Nos tambalea un viento? ¿Nos tambalea cuando el enemigo se pone ahí bravo? ¿La autoridad que nos da el Señor, pues piensa como que ya no la tenemos? Pero Jesús les riñe a sus discípulos. Porque unos versículos antes de esta historia y de la otra que subió al monte, Jesús les había dado autoridad. Si tenían incredulidad, o sea, las circunstancias vencieron a la fe y se llenaron de incredulidad, no podemos, ya dijeron no podemos, ya dejaron de intentarlo, porque eso es la incredulidad. Lo intentas, pero no persistes. Si Él te ha dado, la incredulidad es lo que yo te he dado. ¿No os ha pasado a veces que te equivocas de llave y esta llave no funciona? Perdona, el Señor te ha dado una autoridad y si tú la crees, demonio, que te agarras como el chicle en el pelo, demonio, no te queda otra que salir. Pero Él también nos conoce. Wow, a este le hago un poco de presión y se acabó. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está nuestra fe? Porque la falta de fe no está hablando de una fe abstracta, ¿eh? No es una fe abstracta. Yo cuando descubrí
que Elías, el hombre de fe, como que lo ponen como ejemplo de fe, como que él, porque tenía fe, hizo llover. Cuando yo descubrí que él tenía fe en la palabra de Dios que le había dicho que llovería. La fe está en la palabra de Dios. Ellos ya tenían la palabra de Dios. No era abstracto. Era el que te ha dado la palabra. El que te ha dado la autoridad, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí está diciendo no. Estos, y luego habla de oración y ayuno, pero cuando vas al texto, el caso es que cayó como muerto, y ahora estoy viendo que en ese momento cayó como muerto, pero no estaba muerto, le dio la mano y lo sacó. Pero a mí me habla de algo más grande que ya ha hecho Jesús. Parece que esa historia, estamos hablando de la historia del joven. ¿Es que tú no te sientes identificado? Estábamos muertos y condenados eternamente. Y Él vino a liberarnos del enemigo y llevarnos del reino de las tinieblas al reino de la gloria. Es fuertísimo, lo dice, es que me encanta. Aunque, mira, este texto de Colosenses 1, del 12 al 14, aunque todos los domingos lo dijéramos, como la sal que echa sal en todas las comidas, porque hay quien bueno, mi padre era un caso. Mi padre le echaba hasta la leche, le gustaba más un poquito salada que dulce. Bueno, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Un fuerte aleluya al Señor. Este texto, cuando lo lees, aleluya, da lo mismo si lo repites, aleluya, porque te está diciendo que ha habido un precio muy grande, pero que lo ha hecho. Y que lo de aquel chiquito es ridículo al lado de lo que el Señor ha hecho con los discípulos y con nosotros, ¿verdad? Por eso es que doy gracias. Ahora pasamos ya a los últimos versículos. Cuando entró, dice el 28 y 29, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Eso lo dice Marcos. Pero Mateo, que estuvo allí en la escena, vemos que el Evangelio de Marcos es corto, porque está escribiendo a los romanos y el propósito que tiene es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y mostrar precisamente todas esas cosas, su poder. Es más reducido, pero Mateo, cuando escribe, dice así. Después de contar la historia, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, ya no solamente es porque no habéis orado y ayunado, en realidad la fuerza está en la fe. Por vuestra poca fe. ¿Por qué tuvieron poca fe? El padre dijo, yo creo, pero ayúdame a crecer mi fe. Yo creo, pero ayúdame. ¿Qué había pasado? ¿Qué se le había menguado? ¿Los problemas? Os he dicho antes que hay hermanos que por años van pasando con un problema y va hiriendo la fe, va reduciendo la fe, pero bueno, tienes ahí fe. Entonces, dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasaría. Nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué fracasaron? Primero, porque la fe se les fue, como se le fue a Pedro cuando vio las olas, se le fue. El enemigo se resistió, se le fue. Las circunstancias que preparó el enemigo le quitó la fe. No era una fe firme, no era una fe peleona, no te queda otra que salir porque tengo la autoridad.
Pero también está hablando de algo que es muy importante para nosotros. Porque para mí, oración y ayuno me está hablando de comunión. Separados de mí, nada podéis hacer. Una persona puede estar trabajando, el pastor, los diáconos, alabanza, y pasar horas y todo trabajando como Marta, para que el Señor esté bien, Señor, que tu iglesia esté bien, atiendo, ayudo, visito, todo lo demás. Pero eso no quita, oración y ayuno, no quita el tiempo conmigo en comunión, como le dijo, no has podido orar una hora para no entrar en tentación, en la tentación de perder la fe, en la tentación de hacer esto, en la tentación de lo otro. No has podido entrar en comunión. Eso no quita lo otro. Aquí te está diciendo, ese tiempo de comunión, de unión, es la que va a mantener por el Espíritu la fe viva. Es la que va a permitir, verdaderamente te fortalece, estás en comunión, te sientes que eres miembro del cuerpo de Cristo, te sientes que eres boca, porque aquí al hablar de oración y ayuno, me está diciendo, fijaros que venían a por los discípulos al no estar Jesús, y esperaban que los discípulos fueran la boca, fueran las manos, fueran los que actuaban, que el poder del Señor actuara a través de ellos. Se quedaron sorprendidos, porque ahora el mundo ¿a quién tiene? Ellos no lo saben que tienen. Que el Espíritu Santo convence de pecado y toda esa serie de cosas. Pero ¿quién está para explicarles todas esas cosas, verdad? Por eso es que, para mí, ya te digo, oración y ayuno es más que oración y ayuno. Es sacrificarme para estar tiempo con el Señor, para cargarme. ¿Pero eso concuerda con la Biblia? Pues sí. ¿Qué es lo que habla de las vírgenes? ¿Qué te está diciendo el Señor? Carga las lámparas de aceite. Carga las lámparas en tu vida. Porque ¿de dónde viene la fe? La fe viene de Él, de su Espíritu. Nosotros no tenemos, yo no soy el que soy porque en mí mismo no necesito a nadie. No, yo necesito a Él. Y estoy, gracias al Señor. Y bueno, hermanos, doy gracias, recuerdo que ni el viento, ni el mar, ni los gritos, ni las convulsiones, ni los enemigos que están diciendo ya está muerto, ni los otros que están diciendo eso no es posible, has perdido el tiempo, todas las voces esas que ahí el enemigo está, no las recibas, no las hagas, ¿verdad? La fe no es creer, fijaros bien, la fe no es creer lo que uno puede hacer. La fe es creer en lo que Cristo que prometió hará, en su palabra. La fe es creer que Cristo hará lo que Él prometió. No está basada en nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es un error confundir el trabajo, dedicarse a trabajar para Cristo, confundir como que eso es tiempo de comunión. Jesús dijo, esto no les sería quitado. Y es más, iglesia, le dijo a mis seguidores, anotarlo. Ese tiempo que en vez de dedicar a servirme, porque lo uno y lo otro, ¿qué pasó con los apóstoles? Cuando empezaron a dedicarse a hacer una faena y dejaron de hacer a la que el Señor les había dado, dedicarse a la oración y a la palabra. La iglesia empezó a ir mal, la iglesia empezó a tener problemas, los discípulos estos empezaron a tener problemas, perdieron la fe. ¿Por qué? Porque era muy mecánico, Dios te da autoridad y los decían, fuera demonios, y cuando viene, Señor, hasta los demonios se largan corriendo, venían sorprendidos. Como si ahora yo soy el que puede hacerlo. Nunca desconectado de la fuente tienes poder. Es conectado a la fuente. Y eso es en oración y ayuno. Y esta palabra, si era para ellos, para nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, es todavía más que para ellos. Que el Señor os bendiga fuertemente, porque la palabra, el otro día comentando eso de que la lluvia, Él manda la lluvia y bueno,
y no vuelve vacía y cumple su propósito. Pero ese propósito es cuando cae en buena tierra, no en pedregales. ¿Ha caído en buena tierra la palabra? ¿Ha caído la lluvia de la palabra? ¿Va a cumplir su propósito? Gloria a Dios. Dios os bendiga.